Esta semana se anunció a Leticia Ramírez como relevo de Delfina Gómez al frente de la Secretaría de Educación Pública. Y también se presentó el nuevo plan de estudios para educación preescolar, primaria y secundaria, que arrancará como prueba piloto el 29 de agosto en 960 planteles públicos de todo el país. Vamos a hablar sobre estos dos hechos con la doctora Silvia Schmelkes, académica especialista en educación. Doctora, bienvenida al programa. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y muchos saludos al auditorio. Bueno, comenzando con el plan, yo tengo para mí, doctora, que lo más importante, dos cosas muy importantes en estos momentos relacionadas con la educación es, uno, pues abatir el rezago que ha venido teniendo el sector escolar en México en cuanto a sus conocimientos, por ejemplo, de español y de matemáticas. Y por otro lado, pues revertir los efectos de la pandemia en los que pues cerca de 1 millón de alumnos desertaron de las escuelas. Y mi pregunta para usted sería si este plan pues atiende alguna de estas dos cosas. No, bueno, a mí me parece que no, o sea, yo estoy de acuerdo con usted de que la prioridad es la atención pues a la gran tragedia educativa que nos causó la pandemia, ¿no? Sí. Porque efectivamente se calcula que tenemos un rezago de alrededor de 2 años, cuando menos, ¿no? Esos son los cálculos más optimistas. La deserción, como usted decía también, pues se calcula en 1.400.000 estudiantes en todos los niveles educativos. Sí. Es una cifra, digamos, que nos echa de para terror, atrás. ¿no? Pues sí, cuando menos una década, pero probablemente más, ¿no? Porque abatir un punto porcentual en deserción, en el caso de educación media superior, por ejemplo, nos tarda una década, ¿no? Entonces, y en educación media superior y superior fue donde más fuerte fue la deserción, ¿no? Y por otra parte, para mí me parece lo más grave, nosotros teníamos ya una enorme desigualdad educativa que desde mi punto de vista es el principal problema educativo del país, pero con la pandemia esa brecha se agudizó y se agudizó notablemente, ¿no? Entonces, la verdad es que uno esperaría que la política educativa estuviera enfocada a revertir ese rezago y a hacer lo posible por ir cerrando esa enorme brecha que se abrió o que se ahondó como consecuencia de la pandemia. Para mí ahí debería estar la prioridad de la política educativa. El plan de estudios pues distrae a la Secretaría de Educación Pública por completo de esto que para mí es la prioridad, ¿no? Porque bueno, pues un nuevo plan de estudios tiene muchísimas implicaciones. Es necesario formar a los docentes, es necesario formar a los supervisores, es necesario modificar todas las estructuras administrativas de gestión escolar. Y pues en eso se ocupa la Secretaría de Educación Pública cuando inicia un plan de estudios que tiene que estar en operación antes de que se termine el sexenio. Para eso faltan apenas 2 años, ¿no? Entonces, me parece que ese es el principal problema, independientemente de las dificultades que pueda tener el planteamiento del plan de estudios. El asunto es que la prioridad, pues, desde mi punto de vista, no está ahí, ¿no? Ahora, oficialmente el plan de estudios, así se ha descrito, se propone la resignificación del papel de la educación como una condición de la sociedad indispensable para formar ciudadanos y ciudadanas con principios de igualdad sustantiva. Este propósito, ¿cómo lo interpretaría o cómo lo valoraría usted? Bueno, desde la modificación del artículo 3º constitucional en 2019, la equidad se plantea como una de las características de la política educativa de este sexenio. Desgraciadamente no hemos visto que eso sea así con las cosas que se han venido haciendo y bueno, pues el plan de estudios desgraciadamente no atiende directamente los problemas de desigualdad, ¿no? O sea, no se necesitan otras cosas para atender los problemas de desigualdad. Tenemos que tener la certeza de que aquellos que están en la situación de mayor desventaja pues tengan mayores apoyos, tengan mayores recursos. Y entonces, efectivamente, hay un acercamiento de estos sectores sociales, que pues los conocemos bien, son los indígenas, son los campesinos, sí, son las zonas marginales urbanas, son los jornaleros agrícolas migrantes, son los discapacitados, ¿no? Para que ellos
efectivamente puedan tener aprendizajes significativos y acercarse a los aprendizajes que tiene pues el sector más aventajado de la población. El plan de estudios eso no lo puede garantizar. Puede formar ciudadanos con una conciencia de la igualdad y de la justicia social, y a lo mejor en el largo plazo eso funciona, pero no nos atiende el problema grave actual, y seguiremos, si no hacemos nada, pues produciendo desigualdad. Cosa que sí atendía, o usted me corregirá si tengo la impresión equivocada, pues la escuela de tiempo completo que operaba en muchas de las zonas del país que usted describía. Sí, yo creo que había programas que habían probado su eficacia en ese sentido, ¿no? Y uno de ellos era justamente este de las escuelas de tiempo completo. Otro más era Oportunidades, que también digamos que también desapareció con este sexenio. Había un programa de equidad educativa que también desapareció. Entonces, todo el dinero que estaba, digamos, enfocado a estos programas que estaban tendiendo a la equidad y que habían demostrado con investigaciones serias que tenían efectos, se trasladaron a las becas universales que se dan de manera directa a los sujetos, ¿no? Le agradezco mucho a la doctora Silvia Schmelkes que me haya esperado en la línea. Doctora, decíamos entonces que el plan de estudios, tal como está planteado, pues no puede disminuir la desigualdad en el terreno educativo como propuso la reforma constitucional, y que había ciertos programas que venían dando resultados y que fueron eliminados para destinar el dinero a las becas. Para continuar la conversación le preguntaría, ¿las becas han demostrado alguna utilidad en disminuir la desigualdad en el campo educativo? Desgraciadamente no. Es decir, las becas sí tienen, digamos, la facultad de ampliar el acceso a la escuela, y eso es muy importante, y eso hay que reconocerlo, y también de asegurar la permanencia, ¿no? Y también está demostrado que eso lo logran. Pero, digamos, eso hacía ya oportunidades, pero lo hacía de manera focalizada. Eso significa que atendía a aquellos que verdaderamente necesitaban el recurso. Cuando las becas se hacen universales, entonces el recurso se va a toda la población, y eso significa que se le resta en proporción a los sectores que más lo necesitan, ¿no? Es una política que se llama regresiva. Y entonces, en efecto, y esto está demostrado, los deciles más bajos de ingresos, es decir, el porcentaje del 20% más pobre del país, está recibiendo menos dinero que antes, ¿no? Porque ese dinero se está distribuyendo incluso entre aquellos que no lo requieren. Ese es un problema de las becas. El otro problema de las becas, que es muy importante, es que genera la posibilidad de acceder y de permanecer en la escuela, pero la escuela no se modifica. La escuela permanece igual, y entonces una escuela que tenía problemas de infraestructura, de baja calidad, de falta de formación de sus maestros, pues sigue ofreciendo el mismo tipo de educación. Entonces los más estudiantes van a la escuela, se quedan ahí más tiempo, pero no necesariamente por ello aprenden más. Entonces se requiere de una política integral que también atienda los asuntos de la calidad de la oferta educativa, que es lo que no se está atendiendo. Hay quienes han descrito el plan de estudios como un producto ideológico de la autodenominada Cuarta Transformación. ¿Usted qué opina sobre esto? Bueno, desgraciadamente las versiones iniciales, la última versión tiene ya sí, hasta cierto punto matiz el asunto, pero las primeras versiones sí tenían una justificación totalmente ideologizada de la propuesta. Cosa que le restaba seriedad, porque ya digamos cuando uno se mete a la propuesta, pues tiene cosas que son interesantes, que son incluso necesarias, algunas de las cuales también son arriesgadas, o sea, hay que hacer un balance ahí. Pero la justificación ideologizada del asunto, el de echar por la borda todo lo que viene, todo lo que fundamentaba previamente los planes de estudio, y tachar de que el único propósito de la educación era formar para el trabajo y para la competencia, pues eso le restaba seriedad a la propuesta, ¿no? Yo en alguna ocasión hice ese comentario, me parece que era totalmente innecesaria esa justificación totalmente ideologizada, y que más bien había que apuntalar las interesantes propuestas que puede tener el plan. ¿Y esa parte salió? ¿Esa parte ya no se quedó? Se quedó, pero matizada. Está, digamos, en la parte escrita, en la presentación que se hizo hace 2 días de los planes de estudio, ya no apareció.
¿no? En la presentación oral que se hizo de parte de quienes lo presentaron, que fueron varias personas. Sí. Esto ya no apareció, pero en el escrito todavía está, pero está, digamos, bastante menos beligerante de lo que estaba en las primeras versiones. Me dice que hay cosas interesantes en el plan. ¿Cuál destacaría usted, por ejemplo? Sí, yo destaco, por ejemplo, el asunto de la autonomía curricular, Uh-huh. porque, bueno, desde hace mucho tiempo hemos venido diciendo que es imposible que haya un solo currículum para un México tan diverso, ¿verdad? Uh-huh. Y que, bueno, pues sí, el profesor está formado para poder tomar decisiones para hacer un aprendizaje, pues, significativo, relevante, interesante para sus alumnos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la autonomía curricular está muy bien, me parece que es algo que necesitamos, pero el problema de la autonomía curricular es que tiene que venir aparejada de una evaluación que rinda cuentas de que efectivamente se están logrando resultados de aquello que tienen que lograr todos los estudiantes de nuestro sistema educativo, ¿no? Que a lo mejor es un mínimo común que tendría que estar de alguna manera presente. Y la evaluación, por desgracia, pues está satanizada. La evaluación externa con pruebas estandarizadas Uh-huh. está totalmente satanizada en el programa, ¿no? Entonces está una parte, digamos, la pata amable, que es la autonomía curricular, que le da la confianza al docente en su profesionalismo, pero nos falta la otra parte, y entonces el grandísimo riesgo es que la autonomía curricular, puesto que no hay una rendición de cuentas, Uh-huh. se convierta en una fuente más de desigualdad. Entiendo. Entiendo. Por último, ¿es relevante el nombre de quien ocupa la titularidad de la SEP, faltando el tiempo que falta para la finalización del periodo presidencial? Bueno, mire, a mí me parece que sí es, digamos, como muy lamentable que tengamos tantos cambios en la titularidad de la Secretaría de Educación Pública. Uh-huh. Incluso se ha dicho que la Secretaría de Educación Pública tendría que ser una secretaría que transeccione, porque las políticas educativas tendrían que ser políticas de Estado, puesto que los cambios en educación se ven generacionalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, nosotros sí hemos visto cómo los cambios en la titularidad de la Secretaría de Educación Pública también implican un cambio en las políticas, una interrupción de lo anterior. Y entonces, bueno, pues esta continuidad en los procesos que se innovan, pues no se puede dar, ¿no? Entonces, en sí eso es una preocupación grande. A la nueva secretaria también le queda muy poco tiempo, le quedan 2 años. Ojalá continúe con las políticas que verdaderamente valen la pena, eso sería de esperarse, pero bueno, la verdad es que sí, podríamos haber estado mucho mejor si hubiéramos tenido una sola cabeza en la Secretaría de Educación Pública desde un principio. ¿Usted ve alguna estrategia para pues lograr que regresen a la escuela ese 1.4 millones de alumnos que desertaron? Sí, bueno, a mí me parece que sí se necesita hacer algo desde el Estado, ¿verdad? Uh-huh. Para favorecer que regresen. La situación es compleja, o sea, no es una situación sencilla. Muchos de estos niños, estudiantes, jóvenes, niñas regresaron, o sea, no regresaron a la escuela porque tuvieron que buscar trabajo, porque también la pandemia trajo consigo consecuencias económicas graves. Uh-huh. Otros más porque se quedaron atrás, o sea, porque no fueron capaces de conectarse durante la pandemia, o si se pudieron conectar al Aprende en Casa por televisión y demás, se fueron quedando atrás porque, bueno, tienen una diversidad de condiciones para aprender, y entonces pues no quieren regresar a la escuela porque saben que no están preparados para continuar en el grado en el que deberían de estar continuando. Uh-huh. Entonces, pues hay que enfrentar esos problemas, hay que enfrentar el problema económico, hay que empezar a generar empleos, empezar a favorecer el autoempleo, la producción, etcétera. Y por otro lado, pues también hay que empezar a atraer a los alumnos de vuelta a las escuelas, uh-huh, porque como decía, de otra manera vamos a tener pues un retroceso de cuando menos una década. Me queda un minuto, doctora, y todavía quiero preguntarle su opinión sobre pues la satanización de la evaluación, no de los maestros, sino de los alumnos, de las calificaciones. Sí. Sí, bueno, pues también en el documento del plan de estudios nuevos se habla de que las pruebas estandarizadas pues no sirven porque uh-huh, miden lo mismo para todos, y entonces atentan contra la significatividad de la enseñanza, son parciales, están enfocadas a medir aquello que sirve para el mercado de trabajo, o sea, todas estas cosas, ¿no? Y entonces lo que dicen, y lo han dicho desde principios del sexenio, que la evaluación tiene que ser una evaluación diagnóstica y con carácter formativo y no tiene otra finalidad,
¿no? Entonces, no, las pruebas estandarizadas están vedadas. Desde luego que cuando hablamos de pruebas estandarizadas externas, estamos hablando de un instrumento que no tiene ningún efecto sobre los individuos, ¿no? Pero que sí informa la política pública acerca de dónde están nuestros problemas y de cuáles son los sectores que requieren de mayor atención, ¿no? Pues sí, no se puede mejorar lo que no se estamos conoce. teniendo. Pues doctora, un gusto haber conversado con usted. Muchas gracias por tomar la llamada. Al contrario, muchas gracias a usted. Gracias, la doctora Silvia Schmelke.